Espero hayan tenido una semana muy bendecida. De mi parte creo que recibí bastante del Señor esta semana sobre algo que estaba esperando. Quiero que vayamos a una cita a 2 Corintios 12, 9 y 10. La vamos a leer y luego vamos a orar. ¿Ya la tienen? Amén. Vamos a leer. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El tema de hoy lo titulé La victoria del cristiano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hoy nos has dado un día más de vida. Porque hoy, Señor, nuestros ojos pudieron abrirse para ver tus maravillas, Padre Santo. Porque podemos estar aquí y hoy dispusimos nuestro corazón y de nuestro tiempo para estar aquí, para alabar y adorar tu nombre y para recibir de ti. Te pedimos que seas tú el que habla en nuestras vidas, Padre Santo. Abre cada corazón, que no sea yo, Padre, en el nombre de Jesús. Se le considera a toda aquella sensación que genera dolor, molestia, malestar o infelicidad a la persona. Este es el significado de sufrimiento. Hoy quiero compartirles sobre el sufrimiento. Hay cosas que muy difícilmente el cristiano entiende, y es el sufrimiento en la vida del cristiano. Dios no creó el sufrimiento. El hombre dio entrada al sufrimiento cuando pecó, en la caída del hombre, que nos explica Génesis capítulo 3. Es difícil para el cristiano en un momento de su vida, cuando vienen las aflicciones, las pruebas, y se halla en medio del sufrimiento. Pero Dios hace algo tan hermoso. Así como en Génesis 3:15 hace una promesa hermosa, cuando es la primera promesa que Dios hace de Jesús, donde cambia todo. Algo malo, donde había entrado el pecado, Él lo cambia y hace una promesa de su Hijo amado Jesús. Pues lo mismo hace con el sufrimiento. Él viene y de algo malo lo vuelve bueno para el cristiano, porque Él, en medio del sufrimiento, muestra su poder y se lo revela al hombre. Hay 5 formas, o tomé 5 formas en que el sufrimiento puede entrar a la vida del cristiano. Si usted quiere anotarlas, puede hacerlo. Y vamos a hablar de la primera. El sufrimiento entra a la vida del cristiano por el propio pecado, es decir, por usted o por mí. Sufrimos por desobedientes. Sufrimos porque tomamos malas decisiones. Jonás fue enviado a algo, se le ordenó hacer algo. A Jonás se le dijo que fuera a predicar el evangelio a Nínive, pero él no hizo caso. Él decidió tomar otro camino. Él vino y fue desobediente. ¿Y dónde terminó Jonás? En el estómago de un pez. Fue desobediente. Nosotros tomamos malas decisiones. Pongamos ejemplos sencillos. ¿Qué pasa con la juventud de ahora? Desde los 15, 16, 17 años, teniendo relaciones sexuales a temprana edad. Están haciendo cosas que les corresponden a casados y ya mayores, por lo menos a una determinada edad. Pero vienen y por la calentura, más que todo, porque no creo que sea por amor a esa edad,
nace un embarazo. Tiene un embarazo la mujer y nace un bebé. Y sufren. Y no estoy hablando de que un bebé sea causa de sufrimiento, pero para ellos en ese momento es sufrimiento. Porque ni siquiera han terminado el básico, ni siquiera han terminado el diversificado, no tienen ni un trabajo. Con lo que cuesta conseguir un trabajo ya con título, o por lo menos ya con experiencia, imagínense para alguien que está en básico, para alguien que está en diversificado. Y tienen este bebé, pero por momento de calentura, estas personas no se aman. ¿Hay sufrimiento ahí? ¿Hay sufrimiento en los matrimonios? ¿Cuántos, no sé si han asistido ustedes a un matrimonio de este tipo de personas que se casan a temprana edad? Y evalúe su vida, dele seguimiento. Pero ¿cuántos siguen juntos? Porque he visto que muchos matrimonios son disueltos. Y el que sufre es el pequeño. Y también sufren los papás. Pero ¿quién se buscó ese sufrimiento? Ellos, el propio pecado. Hablemos sobre el alcohol, por ejemplo. Una persona que hoy se puso a beber y a tomar y toma un vehículo y luego se va a chocar. Creo que esta semana escuché de un accidente que iba por alcohol y no sé si hubo otro, pero también la semana pasada creo que escuché de otro y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué hace el alcohol? Causa sufrimiento. Imagínense en un matrimonio, causa sufrimiento. Pero ¿quién decide tomar el alcohol? Uno. Entonces nuestras propias decisiones son las que hacen que nosotros nos encontremos en sufrimiento. 2, por las circunstancias de la vida. Hay cosas que no dependen de nosotros. La muerte de un familiar es algo que no depende de nosotros. ¿Cuántos han perdido a alguien cercano? Tal vez cuando uno está pequeño no tanto, pero ya cuando uno va creciendo, pues obviamente si uno crece también las otras personas, y va perdiendo uno a alguien. Yo he perdido a 3 abuelos, creo que es lo más cercano que he tenido así a mi vida, a 3 abuelos, es la ley de la vida, pero es doloroso. Uno a veces tiene un rango, yo por ejemplo tengo un rango de amor, dijera, porque he convivido más con ciertos abuelos que con otros. Gracias a Dios que a la que más quiero todavía la tengo. Pero es difícil perder a alguien y es algo inesperado. Pero el sufrimiento viene a causa de estas circunstancias. A veces hay personas que pierden a alguien y no logran reponerse. Otro ejemplo podría ser lo que acaba de pasar con el volcán. Fue algo que pasó en la misma tierra. Personas que quizás uno dice, lo perdieron todo, ¿verdad? Y están sufriendo, perdieron familia, perdieron casa, perdieron trabajo, perdieron todo. Y el sufrimiento vino por una catástrofe. Ellos lo perdieron por una catástrofe. Entonces no es cuestión de ellos, no es cuestión de Dios, no es cuestión de Satanás, sino es por circunstancias de la vida. Otro punto es en el ministerio. El ministerio es sufrido. Si usted no lo sufre, no sé qué clase de ministerio está llevando, pero el ministerio es sufrido. Fuimos llamados a Cristo y cuando aceptamos ese llamado, fuimos llamados a un ministerio. Sufrimos el evangelio, sufrimos hacer justicia, sufrimos llevar las buenas noticias. Un hombre que padeció a causa del ministerio fue Pablo. Pablo fue encarcelado, fue perseguido y murió como mártir. Hoy en día en Guatemala podemos dar gracias a Dios porque no sufrimos de esa manera, pero sí sufrimos de otras maneras. La Biblia menciona 5 ministerios. Mencionémoslos. El ministerio de los apóstoles, de los maestros, los evangelistas, los profetas y los pastores. Pero quiero hablar sobre los pastores, porque a diferencia de los demás ministerios, este ministerio es difícil, porque este ministerio conlleva estar y tratar con personas.
En lo personal, ¿me gusta predicar el evangelio? Sí. ¿Aspiro al pastorado? Sinceramente, no. Soy sincero. Pero si Dios quiere que lo haga, con gusto lo hago. ¿Pero por qué? El pastor sufre. El pastor sufre. El pastor, cuando empieza, es difícil. Al principio no hay ovejas, arriar a la gente, a las ovejas, llevarlas al rebaño del Señor, hay envidia, y en las iglesias es donde más envidia hay, cuando no debería ser así. El pastor sufre de crítica, lo juzgan, y quiera que no lo afecta, porque el que no tenga emociones y sentimientos, pues tampoco es de Dios, ¿verdad? Porque quiere decir que tampoco hay amor en su corazón. Pero créame que a veces cuando uno se empieza a involucrar en los ministerios, y aún cuando es pequeño, uno empieza a sufrir. Imagínense los pastores, y las personas no lo ven, porque no se involucran. Ellas no se involucran. Y hay personas que creen que el ministerio es fácil. Yo me paro en un púlpito porque tampoco tienen el temor en Dios y no saben lo que requiere estar acá, y se paran acá y dicen, yo predico. Y hay pastores que vienen y predican, y no quiero juzgar ni criticar, pero lamentablemente es así, que predican y vienen y bajan y toman de diezmos. Y todo obrero es digno de su salario. Eso no está mal, porque la palabra lo dice. Pero ellos vienen y creen que ser pastor está fácil. Puedo venir, me hacen pastor de una iglesia, ya están las personas ahí y todo fácil. Y un ministerio cuesta, es sufrido. Vamos al cuarto, a causa de otros alrededor. José fue vendido por sus hermanos. Él fue encarcelado injustamente por la esposa de Potifar. A él le hicieron daño. ¿Qué le han hecho a usted otras personas? ¿Por quiénes ha sufrido usted? Yo he sufrido por alguien más, y quizás alguien más haya sufrido por mí. Pero cuando uno entiende el sufrimiento de que le han hecho a los demás, uno trata de no hacer sufrir a las otras personas. Gracias. Pero llegar a eso es difícil, llegar a comprender eso, porque hay personas que vienen y le hacen daño y no entienden lo que están haciendo. Vamos a otra importante, la quinta, la última, ataque de Satanás. Le decía que Satanás fue el que creó el sufrimiento para dañar al cristiano. Él se dedica a que los cristianos suframos. Pero quiero decirle algo. Nada se hace sin la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos a Job, capítulo 1, versículo 1 y 6:12. Les quiero enseñar algo acá. Yo sé que muchos ya lo saben. Si han leído Job, un libro que me parece hermoso por este hombre. Job, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos o la mayoría? Amén. Vamos a leer el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Vamos al 6. Un día vinieron a presentarse delante de él, de Jehová, los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios
de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, y has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Un hombre recto y perfecto, temeroso de Dios. Viene y le dice Satanás, viene Satanás a Dios y hablan de Job, ¿verdad? ¿No has visto este hombre? Le dice, que teme de mí. Y tenía gran bendición. Si ustedes leen el libro de Job, tenía hijos e hijas hermosos, tenía bendición, tenía dinero. Pero viene Satanás y le dice, ¿qué pasa si le quitas todo esto? Él blasfemaría en contra de ti. Y Dios da autorización para que Satanás lo toque, pero no su alma. Viene, pierde a sus hijos, pierde el dinero y cae una enfermedad sobre él, que nadie podía estar cerca de él. Su esposa lo abandona, lo juzga y lo critica, al igual que sus amigos. Creían que, volviendo a la primera, ¿cuál era la primera? Por el propio pecado. Creían que él había cometido pecado y que por este pecado él había tenido este resultado. Pero eso es lo que a veces nosotros venimos y hacemos. Hay quienes juzgan a la persona que está sufriendo, que está enferma, porque creen que se lo merece. Y no es así. Hay un propósito en ella. Ahora, ya les dije las 5 maneras en que el sufrimiento puede venir. Pero ¿de qué sirve que usted lo sepa si yo no le digo cuál sería la respuesta ante cada una de ellas, ante el sufrimiento? Y la número 1, el propio pecado. Aprendamos a reconocer y no echarle la culpa a Dios de lo que nos pasa, ni a Satanás. Porque muchas veces nosotros padecemos de cosas por nuestras propias acciones. No nos justifiquemos de algo que nos corresponde a nosotros. Seamos valientes. Porque si usted no aprende a ser valiente y a reconocer sus errores, va a seguir sufriendo. Porque usted no reconoce que está sufriendo a causa de usted mismo. 2, circunstancias de la vida. No sabemos a quién podremos perder o qué puede suceder. Pero 2 de Corintios 1:5 nos dice, vamos a leer. 2 de Corintios. Hoy no es de leer tantos versículos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo muestra su consolación. Aprendamos a que el sufrimiento viene por una razón y seremos consolados en él. Ahorita vamos a ver un poco más. En el ministerio, ¿Pablo se rindió? ¿Pablo se rindió? No. Él nunca se rindió. Murió como un mártir. Tuvo momentos difíciles. Tal vez se entristecía y está permitido entristecerse. Pero el problema es ya cuando llevamos la tristeza a una depresión y nos entristecemos. Pero él podía entristecerse un momento, pero sabía regocijarse en Jehová. Sabía en quién tenía el poder. Y él venía y buscaba a Dios. Y él murió haciendo lo que me imagino que le encantaba, y era predicar el evangelio. Un gran evangelista. Y murió haciéndolo. Y no le importaba lo que pudiera pasar. En donde estuvo como 3 o 4 veces encarcelado, no recuerdo bien. Y ahí, por la actitud que tuvo Pablo, Dios le mostró su gloria. 4. José no guardó rencor ante sus hermanos. ¿Sabe qué hizo José? José escaló. Llegó a ser el administrador de Egipto. Alguien que estaba en un pozo, en un hoyo, que fue encarcelado.
porque su actitud fue diferente. Esto es lo importante, no es solo saber que el sufrimiento existe, es cómo toma usted el sufrimiento en su vida. Porque si José pudo enfrentarse ante las personas, ante el mundo, nosotros también podemos. ¿Cuántas veces nos han dicho que no podemos hacerlo? Quien sea. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién lo ha menospreciado a usted? ¿Quién lo ha menospreciado? ¿Por qué no viene y se levanta y demuestra que sí puede? No por orgullo ni por soberbia, pero demuestre que usted puede salir adelante con la ayuda de Dios. Y número 5, la más hermosa para mí, la respuesta de Job. Y como le digo, es increíble cómo este hombre no causó despropósito delante de Dios. Es increíble, aunque tuvo ciertas actitudes, es cierto, pero él no causó despropósito delante de Dios. Él vino y ¿sabe qué pasó cuando terminó la prueba? Prueba que logró pasar. Y este versículo lo mencioné la primera vez que pasé acá y lo vuelvo a mencionar porque me gusta mucho. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento que él padeció con una actitud adecuada ante el sufrimiento hizo que Job conociera realmente quién era Dios. ¿Y sabe qué le dio Dios? Job 42:12, vamos más adelante. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, y ahí dice todo lo que le dio. Se lo dio al más del doble, creo yo, y le dio hijos e hijas más hermosos, porque él pasó la prueba. Ahora volvamos a 2 de Corintios 12, 9 y 10. Con el que comenzamos leyendo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gustó esto. Cuando más débil es el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio la gracia de Dios. Salmos 34:19 dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. (34:19) Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las pruebas y las circunstancias vienen a la vida del cristiano, pero es ahí cuando el cristiano ve quién es espiritualmente. En las pruebas somos probados como verdaderos cristianos. ¿En qué nivel estamos delante de Dios? En el razonamiento humano es imposible creer que había una victoria en la cruz, pero para Dios fue la mayor victoria, demostrando poder y autoridad y algo que produjo la salvación del hombre. Dios demuestra su poder en el sufrimiento. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por las pruebas? Gracias a Dios porque hay quizás en este momento sufrimiento en su vida, pero Él ahí demostrará su poder y su autoridad. ¿Sabe qué hace el sufrimiento en el cristiano? Aumenta su fe, nos conforta, nos equipa, desarrolla cualidades que no teníamos. Nos enseña a conocer más a Dios y es ahí cuando hemos alcanzado la victoria. Por eso el tema lo titulé La victoria en Cristo. Quiero darles un ejemplo, quiero la ayuda de alguien que me apoye.
¿Quién? Espero no hacer un desastre aquí. Ore porque no se me caiga nada. Si no, creo que me quedaré en penitencia. Pastora del Barraquel, ¿puede venir? ¿Me deja usted orar por usted y ponerle manos con las manos así, con lodo y tierra? Mejor cuando te la limpies. Mejor cuando te la limpies. ¿Qué hace Dios con el sufrimiento en nosotros? Nos limpia, somos como un cristal. Debemos ser perfeccionados y nosotros no podemos trabajar en un ministerio si no somos limpiados. La pastora El Barraquel no dejó que yo orara por ella porque tenía mis manos sucias. ¿Cómo está su corazón? ¿Está limpio? ¿Está sucio? ¿Usted se cree capaz de poder orar por alguien más cuando usted sirve delante del Señor? Gracias. Cuando usted sirve al Señor, ¿puede usted orar por alguien más porque su corazón está limpio? No hay aflicciones, no hay dolor, no hay depresión. Todas estas cosas, gracias por el pollo. Todas estas cosas el Señor quiere limpiar. Y es cuando le digo que Él utiliza algo malo y lo vuelve bueno. Porque es una herramienta creada por Satanás, una herramienta que él creó para hacernos daño, para acabarnos. Pero Dios es tan hermoso que dice, bueno, yo tomo el sufrimiento y lo voy a convertir en algo bueno. Y es ahí cuando nos fortalece, es ahí cuando conocemos quién verdaderamente puede ser Dios obrando en nuestras vidas. Ya voy a terminar, solo quiero contarles un testimonio, una pequeña parte del testimonio. Todos hemos sufrido de diferentes maneras, unos más que otros. En lo personal, he perdido dinero y no 1000 quetzales, esa es una parte nada más. Familiarmente quizás no viví en un núcleo familiar correcto y desde antes de nacer empecé a sufrir. Parte de mi testimonio y por el cual hoy estoy aquí parado es por una mujer. Yo no debería estar parado aquí. A mí dijeron los doctores que yo iba a morir de cualquier manera. Yo podía nacer, pero iba a morir. Si yo nacía, no iba a vivir más de 24 horas en el hospital. Mi mamá estuvo creo que como 14 días hospitalizada, no sabían qué hacer con ella, no sabían si la operaban, si no la operaban, si me sacaban, si no me sacaban, porque también podrían crear algo en ella y ella no iba a poder tener más hijos. Entonces había un sufrimiento ahí en mi familia, pero Dios ya había dado una palabra a mi abuelita y le había dicho que yo no iba a morir. Y en medio de ese sufrimiento, ella no dejó de creer, porque las pruebas se van haciendo más duras. Si usted hoy está sufriendo por algo, déjeme decirle que posiblemente mañana vaya a sufrir por algo más duro. Pero usted tiene que irse preparando en cada prueba. Cuando los doctores le decían a mi abuelita que yo no iba a vivir, ella decía que no, porque Dios ya había hablado y Él no iba a mentir. Cuando nací, pasaron las 24 horas, pasaron las 72 horas y yo estaba vivo, todavía. Tuve otros 2 episodios más tarde, pero fue difícil para mis papás. Estuve un mes hospitalizado donde dicen que me leían el Salmo 91. Me lo leían y por la gracia de Dios hoy estoy aquí. Pero como le digo, el sufrimiento viene a nuestras vidas. Ha venido a mi vida y le doy gracias a Dios por el sufrimiento en mi vida.
porque me ha enseñado a poder soportar ciertas pruebas. Y aunque soy débil, porque yo no sé, pero el corazón, cada corazón es distinto. Pero ayer precisamente mi tía nos regañaba, a mi abuelita y a mí, porque somos semejantes en algo, en nuestro corazón. Y hay corazones que tienden a sufrir un poco más, porque les afectan las cosas un poco más. Entonces, ese sufrimiento es culpa de nosotros, porque lamentablemente es nuestra forma de ser. Pero como le decía, hay quienes son más susceptibles que otros. Pero yo creo que en medio del sufrimiento Dios está con nosotros y que el sufrimiento nos puede llevar muy alto. No sé si alguien puede venir.